¿Cómo están mis amigos? Primero que todo, quiero agradecer y reconocer la labor de nuestros adjuntos, el doctor Freddy Salazar y la doctora Flor Ángel, por esta novedosa técnica que han implementado para, para la disertación de los temas y los módulos que tenemos, que vienen muy en concordancia con lo que hablamos en los recientes coloquios de la medicina 2.0 y que nos permiten tener de forma recurrente, de forma asequible, esta información. Para continuar con la disertación, posterior a la extraordinaria exposición de la doctora Silvia, pues me corresponde a mí hablar sobre la clínica en las formas diagnósticas y el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así que vamos para allá. Cuando hablamos de POC, la clínica clásica es muy simple, es muy puntual. Es un paciente que se caracteriza por presentar tos, disnea y expectoración. De hecho, y tal como le muestro en esta tabla que traje de la guía GOL, los síntomas cardinales son de ese paciente con antecedente tabáquico, que es un individuo mayor de 40 años, y en el cual se presente por lo menos uno de los siguientes síntomas, pues tenemos que hacer formalmente el planteamiento de POC. En este sentido, es aquel paciente que presente disnea, que es progresiva a lo largo del tiempo, empeora generalmente con la actividad física y es persistente. Pacientes que presenten tos, que pueden ser intermitentes, pueden incluso no ser productivas y tengan sibilancias recurrentes, y que en ocasiones puede presentarse o asociarse a producción de esputo, cualquiera sea esta su característica. Aparte de esto, siendo estos los tres síntomas cardinales, pues también aquellos pacientes en donde existan infecciones recurrentes de las vías respiratorias, aquellos en donde estén expuestos o tengan factores de riesgo importantes, como son factores propios del huésped, factores genéticos, anomalías congénitas, exposición al humo del tabaco, bien sea por ser fumadores o bien sea fumadores pasivos, exposiciones a biomasa, a combustibles o sustancias tóxicas, vapores sobre el sistema respiratorio, y en última instancia aquellos que tengan antecedentes familiares de POC o factores de la infancia, como son el bajo peso al nacer, infecciones respiratorias recurrentes, hospitalizaciones importantes sobre todo en el aparato respiratorio durante la infancia. En sí, en este tipo de pacientes donde tengan estas características, el planteamiento de POC como diagnóstico es viable o es fundamental. En ese contexto, pues al hablar de POC tenemos que hablar o separarlo de su hermana gemela, que es el asma, y tiene ciertas características que son las que se representan en el cuadro. Mientras que la EPOC es una patología que generalmente es a partir de los 40 años, incluso más de el asma se ve en periodos en pacientes mucho más jóvenes. En el EPOC el tabaquismo es un factor netamente relacionado. En el más 80% de los casos de pacientes fumadores crónicos van a desarrollar EPOC, mientras que en el asma es independiente del mismo. Los antecedentes familiares son infrecuentes en el EPOC, pero son muy habituales en el asma, misma condición que son los antecedentes de atopia. El patrón de los síntomas generalmente en el EPOC es gradual, progresivo, y su sintomatología es principalmente a nivel de la mañana, con un esputo frecuente. En el caso del asma no es así, puesto que los síntomas son variantes de día a día, de forma intermitente, son de predominio nocturno, exacerbados o asociados a la actividad física, y que son incluso con despertares nocturnos. En la paraclínico suelen cursar con elevación de la inmunoglobulina E y aumento de eosinófilo, es decir, observaremos eosinofilia en estos pacientes. La reversibilidad de los cuadros de obstrucción que se ven en los pacientes prácticamente escasa en los casos de EPOC y es muy notorio en los casos de asma. Y los desencadenantes de las crisis o las exacerbaciones de las patologías, generalmente en el caso del EPOC son por el mismo tabaco o por infecciones, mientras que en el asma tienden a ser factores muy particulares de cada uno de los individuos. Pero estos no son los únicos diagnósticos diferenciales en donde tenemos que plantearnos o que debemos discutir al momento de plantear el diagnóstico del EPOC, puesto que en otras condiciones, y como es clásico en la emergencia, la insuficiencia cardíaca congénita también puede ser un diagnóstico diferencial o verse características compatibles con este cuadro. Lo único que evidentemente, como hemos conocido, la clínica de la IC es muy particular y los hallazgos radiográficos son distintos. Otra patología, como por ejemplo la bronquiectasia, se caracteriza por volúmenes elevados de esputo, generalmente muy purulento. Está asociado a infecciones bacterianas, y en las rayos X, como en las tomografías,
vamos a ver dilatación bronquial, engrosamiento de las paredes bronquiales. En el caso de la tuberculosis, pues la vamos a ver en cualquier edad, en la gran simuladora. Y generalmente en la radiografía vamos a ver infiltrados pulmonares, recordemos a predominio apicales. En el caso de la tuberculosis, pues hay que hacerle la confirmación microbiológica y el manejo que ya nosotros conocemos, que es inherente o no viene al caso. Otros dos diagnósticos importantes que hay que plantearle, y únicamente se los menciono, son la bronquiolitis obliterante, lo único que tiende a verse en pacientes mucho más jóvenes y no asociado al hábito tabáquico, y está asociado incluso se asocia a antecedentes de artritis reumatoide. Y en el caso de la panbronquiolitis difusa, generalmente son en pacientes de origen asiáticos, generalmente varones y no asociado al hábito tabáquico, y está asociado fuertemente con la sinusitis. Ahora bien, una vez que ya conocemos o hemos detallado estas características clínicas de los pacientes, ¿en qué paciente que nosotros sospechemos EPOC, en base a lo que le he hablado hasta ahora, en cuál le vamos a solicitar espirometría? La guía es muy clara y te establece que lo vas a hacer en todo paciente que tenga síntomas respiratorios crónicos, como son la tos, las expectoraciones por lo menos más de 3 meses, asociado a disnea o sibilancias. También en todos aquellos pacientes donde tengan una carga tabáquica, un índice de paquetes años de alrededor de más o igual a 40 paquetes años, aquellos que tengan exposición al humo de biomasas o exposiciones laborales al polvo o partículas, fumadores pasivos en un conteo total de más de 20 horas semanales, aquellos que tengan antecedentes de patologías respiratorias recurrentes, incluido la tuberculosis o el asma no controlado, y en aquellos en donde tengan familiares de primera línea con antecedentes de POC severa o con déficit de alfa-1. Bien, ahora, ¿en quiénes vamos a priorizar o en quiénes se hace fundamental la realización de esta espirometría? Para esto tenemos distintos scores, como son este cuestionario, que es el cuestionario CODE, en donde valora 6 ítems, que son que si el paciente es masculino, si tiene una edad mayor o igual a 50 años, si tiene un índice paquete de años igual a 30 o mayor, si presenta disnea al subir leves pendientes o a un caminar apurado, si tiene la tos mayoría de los días por lo menos por más de 2 años, y si tiene flema la mayoría de los días por más de 2 años. Si el paciente al hacerle este interrogatorio tiene 4 o más respuestas afirmativas, es indicativo también de realizarle la espirometría. Es importante que cuando vemos la espirometría, y al igual que el asma, vamos a evidenciar un proceso obstructivo. No obstante, y lo importante de este caso es que mientras que en el asma puede existir cierta reversibilidad de los patrones evaluados, en el EPOC la reversibilidad es bastante escasa o nula. Una vez realizada la espirometría, pues lo que nos va a permitir el desarrollo de la misma es la clasificación y las distintas escalas. Fundamentalmente la que hemos utilizado siempre es la escala GOLD, que en un número del 1 al 4 clasifica el asma en leve a muy grave. Esto considerando la relación sobre el volumen respiratorio forzado en su primer segundo, y si este, por ejemplo, como lo vemos en la tabla, es mayor al 80%, lo consideramos leve. Si es menos al 80% del valor predicho o es menos del 50% de este, es moderado. Si es menos del 50% del valor predicho o es menor del 30%, es grave. Y si es menos del 30% del valor predicho, es muy grave. No obstante, este no es el único score que utilizamos. Existen otras tablas, como es la escala de valoración de la disnea del MRC, en donde por una clasificación de 5 puntos distintos se va a clasificar al paciente en base a la clínica que este refiere, que va desde un grado 0, a donde el paciente refiere que tan solo le falta el aire al realizar ejercicios intensos, hasta un grado 4, que es el de mayor severidad, donde el paciente refiere que tiene demasiada dificultad respiratoria para salir de casa e incluso que le limita para las actividades cotidianas más sencillas. Esta tabla es fundamental y la vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre el tratamiento, por lo cual manténganla en su memoria. También existen otras escalas, como es esta evaluación del CAT, en donde también valora una serie de ítems, como son el toser, si tiene expectoraciones, si tiene sensación de opresión del pecho, si tiene sensación de disnea al subir escaleras o caminatas largas, si esto le hace limitación para sus actividades domésticas diarias, e incluso si dificulta su capacidad de conciliar el sueño e incluso de la energía que refiere el paciente. Esta escala también es fundamental, puesto que en base al puntaje que se da a esta, que es la que le presento aquí,
también va a tener una forma terapéutica distinta de actuar, de accionar, que la vamos a ver más adelante. Y en esencia, en base al puntaje, pues lo vamos a clasificar en algunos de estos 4 grupos, en base al impacto que tiene la enfermedad sobre el paciente, que va desde un bajo impacto a un impacto muy alto de su enfermedad en sus actividades diarias. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, y por favor reténganlo en su memoria, también tenemos que hablar de la estratificación del riesgo del paciente. ¿Cómo es esto? El paciente lo vamos a clasificar en un riesgo bajo o un riesgo alto en base a las posibilidades de complicaciones y del riesgo que tiene la enfermedad sobre su vida y la mortalidad asociado a esto. Para esto lo vamos a clasificar en base a 4 grandes parámetros. 1. Los patrones que hemos visto a través de la espirometría realizada al paciente. Sobre la clasificación en la escala del MRC modificado, que fue la que le enseñé previamente, y en base al número de exacerbaciones en el último año o si el paciente amerita ingresos. En este contexto, pacientes que tengan menos del 50% del volumen respiratorio forzado al primer segundo para el valor predicho del paciente. Aquellos que tengan un índice de MRC mayor o igual a 2, incluso con el tratamiento indicado, y aquellos que tengan 2 o más exacerbaciones o por lo menos más de un ingreso hospitalario al año, que tengan al menos uno de estos criterios, lo establece como un riesgo alto de su enfermedad. ¿Y por qué esto es importante? Porque dependiendo de dónde coloquemos al paciente, las medidas terapéuticas y diagnósticas varían. Fíjense que, por ejemplo, para los pacientes de bajo riesgo, se debe realizar hiperiometría, realizar sus rayos X de tórax, si aplica, realizar las analíticas sobre los déficits de alfa-1 antitripsina y determinar la saturación total del paciente. Ahora, si ese paciente tiene alto riesgo, pues entonces no solamente debemos hacer esto, sino calcular los volúmenes pulmonares, realizarle las pruebas de esfuerzo, que es la prueba de la marcha durante los 6 minutos, realizarle estudios tomográficos de tórax, identificar al paciente dentro de su contexto fenotípico, que lo veremos en las siguientes láminas, y precisar el riesgo pronóstico en base a la escala BODEX o BODE. Y asimismo, el tratamiento varía. Fíjense que para el tratamiento del paciente en bajo riesgo, prácticamente se basará en hacer deshabituación tabáquica del paciente que aplique, hacerle una adecuada educación terapéutica tanto en las medidas a considerar como en la adherencia al medicamento, considerar o asociar actividad física recurrente del paciente, vacunación como veremos más adelante, y el tratamiento farmacológico se basará básicamente en el uso de los broncodilatadores y en el tratamiento de las comorbilidades. Pero en aquellos pacientes donde tengan alto riesgo de su enfermedad, entonces también tendremos que hacerle tratamiento guiado por su fenotipo, como veremos en las siguientes láminas, y un tratamiento no farmacológico como es la rehabilitación respiratoria, valorar la oxigenoterapia continua domiciliaria o bien valorar la ventilación no invasiva si aplica el paciente. Es por eso que estos dos grupos distintos es importante poder categorizar al paciente para hacer